Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Que no te rematen la casa. Este es el primer podcast aquí en Chile donde nuestros invitados son solamente abogados y buscamos entender de una manera mucho más fácil toda esta terminología legal que tiene que ver con temas de remates, embargos, deudas, quiebras, leyes, etc. Y bueno, por si aún no me conoces, me llamo Miguel y soy creador de contenido en mi página que se llama Casa Compartida, donde he estado hablando mucho sobre temas de remates judiciales de propiedades y por esa razón nace este podcast. Y como siempre necesito presentarles a nuestro auspiciador que se llama Patio Las Brisas, el cual es el primer patio de comidas de la comuna de La Cisterna y está ubicado en Avenida La Brisa 91 en el paradero 23 de Gran Avenida, muy cerca del metro La Cisterna. En este patio podrán encontrar una gran variedad de comida, como por ejemplo comida chilena, comida peruana, comida coreana junto a su pastelería. Hay un carrito con papas con toppings y también hay comida venezolana especializada en comida rápida. Y no olvidar también que hay una barra de mocktails donde se preparan tragos sin alcohol. Y bueno, en este capítulo podrán conocer al abogado Javín Rodríguez, el cual es especialista en Derecho Migratorio y además fue mi compañero en la educación media. A Javín le hice muchas preguntas que eran las mismas que me hacían mis seguidores en redes sociales, así que él las pudo responder. Pero bueno, partamos con el podcast. Hola Javín. Hola Miguel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás tú? Bien, todo bien aquí. Feliz de poder estar contigo en este capítulo porque, bueno, le quiero explicar a la audiencia que nosotros igual tenemos un cierto tipo de relación. Fuimos compañeros en la media, en el IMBA, así que súper feliz de poder haberme contactado contigo y aquí poder estar en este capítulo que ojalá después nuestros compañeros lo puedan ver. Seguramente van a ser nuestros seguidores después después de que se publique este video. Un gustazo también compartir contigo. Sí, Después nos de van a molestar. estaba calculando los años desde que salimos de la enseñanza media, porque son bastante ya en que se puede mantener una amistad también y mantener contacto. Súper bien. Sí, pues ya salimos hace 18 años más o menos. No, Estamos más terrible. viejos. Súper. Son Sí, muchos años. no, sí. Sí, bueno, nosotros igual estamos en un grupo de WhatsApp y por eso cuando en la vez pasan ciertas cosas dije, oh, el Javín, ¿verdad que es abogado? Po?". Yo me acuerdo que una vez nos juntamos después del colegio y ahí, bueno, no me quiero adelantar, pero ahí ojalá si nos puedas comentar qué estudiaste, dónde, en qué te estás especializando, para no tener que hablar yo y bueno, y tú nos podés contar. Sí, yo saliendo de la enseñanza media estudié Derecho en la Universidad de Chile eh, y me especializo actualmente en litigios, en el área laboral, civil y también desde mucho antes de titularme me especialicé en Derecho Migratorio. Eh, Primero por Ya. voluntariado desde las instancias de las iglesias, en el tiempo donde se inició de manera bien grande la migración a Chile de las comunidades haitianas. Entonces ahí desde las iglesias que Ah, ya. recibían mucha comunidad extranjera, especialmente haitiana, ahí decantó en que nos especialicemos a estudiar el tema para ayudarles, todo eso. Y ahora derivó en todas las otras nacionalidades también que empezaron a migrar ya de manera más masiva. Si bien siempre Chile ha sido una nación Ya. bien receptora de migración. Ya. Entonces, ahí como para ponernos en contexto, tú más o menos ya después del 2006, 2007, 2008, por ahí, ya ahí tú te empezaste ya a empapar un poco más del tema migratorio, ¿no es cierto? Sí, sí, así es. Ya, genial. Oye, ¿algo más que nos queréis contar sobre ti? ¿Familia? ¿Hay hijos? ¿Cómo va la vida hoy en día? No, actualmente estamos en una muy buena etapa, sin hijos, Ya, soltero, ya, así que bien dedicado al trabajo, a, a vivir la ya. independencia, a formar. Yo estuve casado, entonces me casé joven. Entonces hay una etapa que no Ya. logramos desarrollar y así que ahora estamos en eso, bien contentos con la familia, amistades y principalmente con el desarrollo y crecimiento personal. Ya, dale. Ya sí, algo ahí me acordaba, pero bueno, siempre, bueno, así es la vida, está llena de desafíos. Bueno, por mi parte, igual ya te conté tras de cámara, me pasa algo súper parecido. Bueno, igual soy papá, así que también son como cosas distintas, pero en realidad ahí uno se da cuenta que, y cuando, como hablamos que fuimos estudiantes en la media, es como tan distinto el mundo que ahí es todo más tranquilo,
uno va a fiesta, lo pasa bien y ya después uno siendo más grande ya va adquiriendo otras responsabilidades que No, ya nada que las, hacer, va cambiando la vida. las preocupaciones y los temas son radicalmente distintos. La necesidad de Sí, sobrevivencia son otras dimensiones. sí, pues. No, yo ahí nada que hacer, hay que cambiar la cosa, no, pues y ahora hay que llegarse a hacer plata, cosas que hay que mantener, hay gastos, pero bueno, todos van para allá, pues así que no nos podemos arrancar de eso. Es la realidad. Hay que Ya, poner el pecho a las balas y tratar de, en todo este proceso más complejo o más fácil para uno u otro, es tratar de no absorber, no absorber, no perderse en eso, seguir siendo alegre, mm, mantener un poco la felicidad, compartir, disfrutar los momentos, si no sería terrible si nos enfocamos netamente en lo problemático que se torna el vivir y el sobrevivir. sí, pues. Sí, no, te entiendo completamente. Ya pues, Javín, bueno, para contarle un poco a la audiencia, yo cuando hablé contigo dije, oye, Javín, bueno, estoy haciendo el podcast y todo el tema. Me pareció muy interesante el tema, como dijiste tú, el tema migratorio. Y esa mucha gente se está preguntando, bueno, si el podcast es de remate, ¿qué tiene que ver el derecho migratorio? Y es porque, y siempre digo esto porque a mí igual me hablan por redes sociales o a veces incluso por WhatsApp, y me hacen ciertas consultas que yo digo, pucha, como no soy abogado, no tengo cómo responderlas. Entonces, por esa razón busco gente especialista como tú en ciertos temas para poder abordarlo e ir ahí desarrollando esas consultas, ¿ya? Porque en algún minuto vamos a llegar al tema de deuda y como, oye, ¿qué pasa cuando alguien está tan endeudado? ¿Se puede o no salir del país? Entonces ahí ya me adelanté con una pregunta. Pero para partir siempre, como a todos les digo, partamos de lo general a lo específico y centrándonos en derecho migratorio, Javín, ¿qué es el derecho migratorio? Ya, el derecho migratorio lo podemos denominar como el conjunto de normas, principios también que se aplican a una persona en relación especial a su nacionalidad. Se estudia en el derecho migratorio, Ya, por ejemplo, los requisitos de ingreso y salida a Chile, y los requisitos para que el extranjero pueda permanecer en Chile y bajo qué condiciones y con qué requisitos. De ahí vemos que hay un desglose de ya, visas, cómo adquirirlas, cómo mantenerlas, cómo se pierden, sanciones también. Y dentro del derecho migratorio podemos analizar leyes que, si bien en Chile hay un principio de territorialidad, es decir, toda persona que está dentro del territorio chileno se le aplican las normas chilenas, independiente de su nacionalidad. Sí hay normas que son ya, específicas según la calidad, inclusive a veces según la nacionalidad. Puede ser distinto el requisito de ingreso para una persona que Chile tenga un tratado con una persona que Chile no mantenga ningún tratado. Entonces, el derecho migratorio habla y estudia, desarrolla esa temática. ya. Bueno, me imagino que ahí, o sea, me pasa algo súper personal. Cuando se habla de migración, siempre se me viene a la mente policía de investigaciones, el aeropuerto, todas esas cosas. Ahí me imagino que, bueno, dentro de eso, como, bueno, el tema del derecho, ahí ustedes, o sea, que ahí no sé cómo enlazarlo contigo, pero las personas de, bueno, los policías de investigaciones tienen que igual estar full empapados respecto a todo este tema de legislación y todos estos temas, porque, como decís tú, o sea, dependiendo los países son distintas las normas que se le aplican a las personas de esos países, ¿no es cierto? Sí, sí, hay requisitos que se van aplicando según nacionalidad, según tratados que tenga Chile. Y claro, la Policía de Investigaciones es el área del orden y seguridad en Chile que está más cercano a regular y a tratar, porque son los que controlan la entrada y el ingreso a Chile. Entonces, por eso se relaciona Ya, inmediatamente. No vemos que es Carabinero quien controla los pasaportes. Es en este caso la PDI que tiene un departamento especializado para regular esto. ya, ok. Consulta, bueno, y tú o que creo haber entendido yo de esa forma. Por ejemplo, tenemos a los embajadores o los consulados, creo que es el nombre, eh, de los representantes de otros países en Chile, por ejemplo, o en el país que estamos. Ellos tienen, según entiendo, o yo he visto mal las noticias o lo interpreto de esa forma, ellos tienen como,
¿cómo poder decirlo? Tienen tratados especiales, o sea, me refiero no al tratado del papel, me refiero al trato en el país, de cómo se habla con ellos, el tema de las maletas también, que no se pueden inspeccionar. ¿Realmente es así? Como que ellos funcionan de manera distinta. Bueno, esos funcionarios también hay una visa especial para ellos, se llaman visas diplomáticas. Ya. Y, Ah, y ya. por lo mismo también tienen requisitos, tienen condiciones particulares para ellos. El personal, en este caso cuando tú hablas de embajador, consulado, claro, uno siempre escucha la inmunidad diplomática, ¿cierto? Inclusive tanto territorial ¿Ya? también en el espacio donde están ubicados. Y sí, hay Ok. normas específicas de tratamiento por la delicadeza de los cargos y de la información que manejan ellos. Sí hay cierto tratamiento especial normativo para ellos, desde ya las visas, inclusive el personal que no es diplomático en sí, pero que viene a trabajar a dichas instituciones, también tienen acceso a este tipo de visa con requisitos especiales. Por ejemplo, que regula si es trabajador con visa diplomática, pero quiere estudiar, pero quiere quedarse en Chile o quiere hacer clases en una universidad. Entonces, tiene su tratamiento en detalle específico por su condición especial de trabajador o funcionario en una entidad diplomática. Ya. Javín, disculpa, por ejemplo, toda esa información cuando llega una persona extranjera y justamente quiere hacer todo lo que decís tú, ¿hacia qué departamento del Estado se tiene que dirigir como para hacer todas esas consultas, esas gestiones, como para poder justamente realizar esas acciones? Bueno, hoy en día hay una plataforma un poco más amigable y bien informativa del Departamento de Extranjería y Migración. Antes era todo un Ya, poco más oscuro en cuanto a la información, no estaba digitalizado. Ahora todo ha tendido a que sea en línea. Muchos trámites ahora están disponibles con la clave única de una persona o con una sesión especial que se puede hacer con sus datos, donde puede postular derechamente solamente desde su computador. Y es la institución adecuada para eso. O sea, es la institución donde se van a hacer las presentaciones. Por ejemplo, cuando llega un turista y el turista quiere trabajar o por 30 días, algo específico, es el Departamento de Extranjería e Inmigración en donde, bueno, ahora se llama Departamento Nacional de Migraciones, pero lo conocemos todos por ese nombre. Es la institución donde yo hago solicitudes, donde consulto información, donde se presentan si yo quiero prorrogar mi visa, si quiero cambiar de una visa a otra, si soy ya, estudiante, quiero trabajar. Esa es la institución informativa. Existen otras que son de ayuda, de asistencia, tanto gratuitas como pagadas ya, también, de asesoramiento. Siempre están estas instituciones de índole cristiana o religiosa, que prestan asesoría a los que no tienen acceso a pagar una asesoría privada, pero también hay estudios, hay abogados. ya. En redes sociales también se ve eh, harta instituciones, inclusive de extranjeros, dedicadas a asesorar y a dar información a sus propios compatriotas respecto de qué deben hacer en determinada situación según lo que quieran en Chile. Ya, ya, genial. Me quedo bien claro igual por ese lado, Javi. Oye, ya, mira, ahora ya me quiero centrar un poco quizá lo que la gente quiere escuchar. Y como esta pregunta igual me la hicieron. Es que, ya, nos vamos a poner un poco en el contexto de una persona endeudada, ¿ya? Por ejemplo, con un banco, lo vamos a hacer bien sencillo. Una persona pidió un crédito de consumo, el banco la demandó a través de un juicio ejecutivo. Y incluso hay hasta unos memes respecto a esto, que la gente pide plata y se va a otro país, ¿ya? Entonces, la pregunta va, ¿podrían salir o entrar del país personas que tengan algún juicio civil en curso donde le deban plata a un banco? Sí, no hay problema alguno para que cualquier persona, tanto chilena o extranjera, salga del país y después inclusive para que vuelva a entrar al país o para que permanezca en el extranjero. No hay limitación de la movilidad Ya, física del desplazamiento personal en un juicio civil. Esas medidas las vemos en el área penal,
cuando ya hay existencia o investigación o condena por algún delito y dentro de las medidas exista la de arraigo nacional, y ahí sí se ve afectada y limitada la movilidad, el desplazamiento de la persona. Pero en los juicios civiles, y en este caso por Ya. deuda, no hay ningún inconveniente, no hay un registro, por ejemplo, hablando, ya que hablamos de la PDI y que registra cuando uno sale o ingresa, ve ¿Mm? los antecedentes que tenga esa persona, porque analizan si tiene una orden para no que restringe su movimiento. No hay información relativa a juicios de ¿Ya? deudas o civiles que le aparezca a ellos que puedan llegar a que no te permitan salir del país. No hay ninguna limitación Ya. entonces en ese sentido. Ya. Y Javín, consulta, a través de un juicio ejecutivo, el banco o el demandante, mejor dicho, ¿podría solicitarle al juez que se le genere una orden de arraigo al deudor? ¿Se puede hacer? ¿Se practica o no? En verdad no es común y no, eso no pasa. No existe esa medida en el área civil. Mm, Lo que se puede ya, solicitar es asegurar el resultado del juicio mediante alguna medida precautoria con los bienes que tenga esa persona en Chile. O sea, esa persona puede viajar y el banco para asegurar o el acreedor, si es una persona natural u otra institución, puede determinar, por ejemplo, si esa persona tiene cuentas corrientes o tiene depósitos o tiene vehículos o tiene inmuebles y ahí buscar que se genere alguna ya, medida para asegurar el resultado del juicio y poder pagarse de esos bienes o de esas cuentas, retenciones, embargos, provisiones de celebrar actos y contratos, por ejemplo. ya, ok. Entonces, bueno, me quedó súper clara la respuesta y el meme entonces es verdad. O sea, hay gente que quizás puede pedir mucha plata a los bancos, después, hoy me voy a Miami con la plata, no vuelvo en 5 años, que es como lo que decían un poco los memes. ¿Ya? No, Así claro, que, ahí lo ya, que genial. se... Dale. No, 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 dime nomás. ah, te mencionaba que en el Ya. fondo ese meme surge de esta idea de que entorpecer ese juicio contra uno que comentábamos, eh, dificultando la notificación Mm. o dificultando que se puedan cobrar de esa deuda finalmente. Sí, pues, porque era lo que decías tú, pues si, y también lo he hablado con otra voz, o sea, si piden plata y no tienen ningún bien a su nombre, no tienen auto ni nada, es como que el compadre ganó y se fue y después vuelve de nuevo. Entonces, se entiende de esa forma. Javín, bueno, bueno, como ya estamos hablando de juicio ejecutivo, te quería ahora hacer ya como una pregunta que en algún momento también vi con otro abogado, porque entendemos que para que se pueda realizar un juicio, y aparte del juicio, bueno, está el demandante que inicia la demanda en un juzgado, se crea un número de rol, pero a esa persona a la que se le está demandando se necesita notificar. Y bueno, entendemos que están se necesita notificar por los domicilios, todo este tema. Pero si, por ejemplo, en ese juicio se le solicita información a la PDI y la PDI dice, esta persona salió del país hace un mes atrás, fue con destino, por ejemplo, Brasil. ¿Se puede notificar a esa persona fuera del país? ¿Es común hacerlo? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Qué pasa en esos casos? Ya. Eh, Primero, sí es común cuando no se ha podido notificar o encontrar en Chile, es común oficiar a la PDI para que informe efectivamente si la persona salió del país. ¿Ya? Eh, Ya, pero no, la PDI no guarda mayor información o sea, el país de destino, obviamente, pero no la dirección exacta donde está esa persona. Entonces, la única forma que yo ya, pueda notificar a alguien en el extranjero es, primero, tengo que conocer el domicilio que tenga. Y si lo tengo, sí ya. puedo notificar a través de un trámite que se llama exhorto internacional, que se realiza por medio de una oficina especializada de la Corte Suprema. Yo solicito la notificación por exhorto internacional en el tribunal donde se lleva adelante el juicio ejecutivo o un juicio cualquiera donde yo quiero notificar a alguien que está en el extranjero. Y ese es el tribunal donde que está conociendo del juicio
que se comunica con la Corte Suprema para que, porque hay formularios específicos que se utilizan, donde se otorga la información de la demanda, la individualización de las partes, para que la Corte Suprema se enlace con su símil o la institución encargada en el país de destino que recibe estas comunicaciones y lo deriva a un Ya, determinado funcionario para que encargue la notificación. Eso se llama un exhorto internacional. Y es tiempo, también es dinero el encargo en el país de destino, por lo tanto ya, es un proceso complejo. Según en la cuantía de un juicio, va a resultar beneficioso o va a ser una medida que va a seguir adelante un demandante. Pero eso es más o menos el proceso. ya, Chile o la Corte Suprema específicamente también tiene convenios con determinados países para agilizar este proceso. Con algunos se permite, por ok, ejemplo, el envío, ya que las resoluciones en Chile actualmente se emiten con código de verificación, con una firma electrónica avanzada. Con países se permite el envío electrónico, por ejemplo, de resoluciones. En cambio, con otros países se requiere el envío físico aún. Entonces hay un tiempo en que, bueno, hasta hace poco, ya, consultando por este mismo tema la Corte Suprema en convenio con Chile Express, ellos se encargan de llevar esta valija con documentos a la institución, por ejemplo, pongamos México. Y después en México ya, se recepciona, obviamente a veces no llegan, se pierde en el camino, uno hace seguimiento inclusive y no llega nunca, allá no se enteran de nada. El demandante seguramente tiene que ya, contratar a alguien en el país de destino para que vaya consultando en qué está, va a tener que, según cómo funciona el sistema de notificación del país de destino también. Entonces, en resumen, sí es posible notificar, si es que tengo la dirección. eh, el resultado de esa notificación va a depender si efectivamente el funcionario encargado logra identificar que sí mora o vive ahí el demandado. Y depende también ya. de si en ese proceso si logra llevarse de manera exitosa la notificación. Ya, entonces, de poder hacerse, sí se puede hacer. Ya, pero yo creo que igual es un poco engorroso, o sea, igual para la gente que deba plata, o sea, el banco, no sé, poniéndome pensando como banco, si a alguien le debe, no sé, 50, 60 millones, no sé, por dar un número, quizás va a ser muy engorroso hacer todo esto porque, bueno, entiendo que desde que emiten el pagaré, también tienen un año para poder notificar, o si no, el demandante igual puede como prescribir la acción de cobro, ¿no es cierto? Claro. Si dentro de un año no lo notifican. Ya. Ah, ya. Qué bueno, Javi, porque no tenía idea de esto. Yo había escuchado la palabra exhorto porque sé que cuando de los juzgados, por ejemplo, está la Corte de Apelaciones de Santiago, la Corte de Apelaciones de San Miguel. Entonces, tiene, por ejemplo, cuando un juzgado de Santiago quiere notificar a alguien que está como en esa jurisdicción, creo que es la palabra, tiene que pedir un exhorto a un juzgado de San Miguel y después de San Miguel tiene que como que ir a notificar, es como algo así, ¿no es cierto? Pero esto es como modo A nivel internacional. internacional, claro. Sí, a nivel nacional igual se da entre cortes cuando hay que notificar al sur. Por ejemplo, en el área laboral es bien visible y a la vez práctico, funciona distinto a lo civil, donde la comunicación es interna entre tribunales. Entonces se genera muy rápido el envío. La comunicación es administrativa entre tribunales. Y al llegar, por ejemplo, al juzgado de letras del trabajo de Concepción, enviado desde Santiago, se genera inmediatamente un nuevo rol ¿Ya? que empiezan con la letra E. Ahí uno sabe que es una causa de exhorto. Ya. De exhorto. Ya. Hay una consulta nada que ver que recién se me vino a la cabeza. Por ejemplo, como decís tú, si un juicio se inicia en Santiago y necesitan notificar a una persona que está en Concepción, sí o sí tienen que hacer el exhorto. No pueden el receptor judicial no puede llegar e ir a notificar a esa persona a Concepción si es que no lo ha hecho a través de un exhorto, ¿no es cierto?
Es exacto. Inclusive los receptores judiciales también están sujetos a un territorio jurisdiccional. Entonces, yo no puedo contratar un receptor de Santiago para que vaya a notificar a Concepción, por ejemplo. Yo tengo que allá, una vez que el tribunal autoriza a notificar, la resolución es practíquese, yo tengo que contactarme con un ¿Ya? receptor de la Corte de Apelaciones de Concepción, por lo tanto, él tiene jurisdicción para notificar en dicho territorio. Entre Santiago y San Miguel Ya. existe una modificación hace un tiempo y se permite el cruce entre receptores. Ya, ahí hay un detalle, no sé si entiendo que los de Ah, ya. Santiago pueden notificar en la jurisdicción de San Miguel, pero eso es Sin solo en exhorto. esta, claro, sin Ya. exhorto, y puede ser uno que esté inscrito en la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero en cuanto a otras cortes, aún Ya. sigue siendo así como te explicaba recién. Ya. Qué bueno saberlo. Ya, genial. Eh, ya, pues mira, aquí tengo otra pregunta. Igual es una pregunta súper loca, pero no sé, quiero saber qué nos podéis decir tú. Porque, bueno, entendemos que a través de los juicios ejecutivos obviamente se embargan cosas. Se pueden embargar los bienes inmuebles, otras veces que es como lo más común cuando van a embargar las cosas que están dentro de un hogar. Y también están los vehículos. Entonces también sabemos que los vehículos pueden salir y entrar del país, por ejemplo Argentina, Perú, Brasil, etcétera. Eh, ¿Puede salir del país un vehículo que esté embargado? Sí, puede salir del país un vehículo que esté embargado. No hay limitación para la movilidad de dicho vehículo. La limitación lo va a obtener la persona cuando quiera vender el vehículo, y que está Mm, sujeto a un cobro más inmediato con ese bien para el pago de la deuda. Pero en cuanto a la movilidad y salir y entrar del país, más allá de que esté al día, como se dice, en cuanto a la documentación, va, va a poder salir sin ningún problema. El control de los autos cuando se viaja, por ejemplo, de Chile a Argentina, es relativo al dominio, ¿ya? es el dueño, el conductor, si está con permiso de circulación, no respecto a las medidas cautelares que pueda tener dicho vehículo. Así que no hay ningún problema con que un Mm, auto embargado. Y bueno, no sé si te ha tocado hablar de ese tema en cuanto a el embargo tiene esa noción distinta a la que normalmente uno tiene. Uno a veces dice, me van a embargar, y uno asimila al tiro que van a llevarse mis cosas. Y en sí, sí, porque llega el camión a sacar las cosas y eso. claro, uno dice, o llega una resolución y se me van a embargar, y al tiro uno piensa en que se van a llevar todo. Y no, pues el embargo en sí, la traba del embargo, no es que me quitan, yo quedo como depositario. Es decir, sigue en mi poder ese bien, solo que no puedo disponer libremente de él porque está ahí a resguardo para responder por una eventual deuda. Entonces, aunque yo Ya, sí. vengan a mi casa, me embarguen todos mis bienes, siguen acá, no se los llevan. Después viene una etapa posterior, que es ya si es que se llega a remate, viene una etapa que se llama de retiro de los bienes. Y ahí inclusive hay una Ya. primera, hay una primera vez donde va el funcionario, que es el receptor, a hacer retiro. Normalmente hay oposición y lo certifica el receptor judicial. Esto es cuando no logra entrar o la persona se niega al retiro. Y después viene la segunda etapa, que ya es más definitiva, que es con el auxilio de la fuerza pública. Y ahí sí, efectivamente, Ya. Y es retiran, cuando van retiran con las especies. carabineros. Sí. Ya. Sí, bueno, tú lo comentaste, y a mí me pasaba lo mismo cuando chico, cuando mostraban en las noticias que la gente estaba como con las cosas afuera de la casa, eh, y todo eso como que creo que también parte de la prensa, los medios como que trata de, quizás como, ¿cómo es la palabra? Como, eh, ay, se me fue. Eh, es que las personas se confundan respecto a estos dos términos, pero técnicamente son distintos. Y bueno, cuando yo empecé a empapar más de este tema, justamente ahí me di cuenta de que son cosas distintas. Pues, por ejemplo, en las propiedades a través del GPO, del certificado de hipoteca y gravámenes que han trabado los embargos, en los CAD que hay en los vehículos, que es el certificado de anotaciones vigentes, creo que. Sí. Sí, pues ahí también salen como el tema de los embargos. Entonces, hay uno
entiende que el auto ya está embargado o la propiedad está embargada. Y en el caso de los bienes muebles, dentro de una propiedad, es como justamente con la anotación de esas cosas. Eh, entonces, bueno, siempre lo digo, no me voy a cansar de decirlo. Parte de este podcast justamente es para que la gente entienda estas cosas tan simples que quizás son para ustedes ahora para mí, como que entiendan la diferencia del concepto, porque también para mí me hizo un video de que de la tesorería me envió un papel de que me buscaba embargar la propiedad por un tema de no pago contribuciones. Entonces uno igual se asusta y dice, chuta, me van a embargar la propiedad, así que tuve que ir a la tesorería, hacer convenio, después pagué. Pero ahí uno ve justamente la diferencia. Pues ya el remate es cuando efectivamente salen a ofrecer tu casa a un postor para que la pueda comprar. Claro, y es Así que, bueno conocer esa diferencia por el tiempo de reacción, porque si a uno le llega una notificación de embargo, ya, ahí debe tener una cierta tranquilidad dentro de lo complicado que debe ser que te llegue esa notificación. Cierta tranquilidad que hay tiempo para ya, reaccionar y para buscar asesoría también, porque es posible analizar el desarrollo de ese ya. juicio, posiblemente, eventualmente, pues se pueda detectar algún vicio dentro de cómo se llevó adelante ese juicio y se pueda volver a foja cero y se tenga que reiniciar, etcétera. Entonces es importante que también conozcamos esa diferencia para tener la tranquilidad de que hay tiempo para reaccionar ante esa, por ejemplo, ante ese aviso o ante esa notificación. Ya, no, qué bien, qué bien. Mira, quería hacer un breve... Perdón interrumpir, pero si te está gustando este episodio, por favor dale like y comparte con esas personas que también le podría interesar escuchar todo este contenido. Y recuerda también suscribirte a nuestro canal de YouTube y en Spotify para que así estés al tanto de los próximos capítulos. Paréntesis respecto al tema del vehículo, porque si bien el vehículo, pensando que tenemos un vehículo que está embargado, ya sea que esté saliendo del país o esté circulando dentro del país, eh, si un carabinero me detiene con un vehículo embargado, ¿me lo podría quitar o no? No, 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 no. No, ¿O eso se hace con un receptor judicial también? claro, exactamente. A menos que el carabinero esté cumpliendo una orden del tribunal con acompañando a un receptor judicial, que eso es lo que comentamos que es Ya, el retiro con auxilio de la fuerza pública. Los receptores van con funcionarios policiales a, a ejecutar esas medidas y ahí sí, sí puede presentarse el carabinero, pero no en sí solo por la orden de embargo, ¿ya? ya. Sino cuando ya Sí, avanza la porque yo etapa más que nada, de remate. ya. Sí, porque yo a lo que me refería, por ejemplo, frente a un control vehicular, que el carabinero me pida los papeles, ya le paso los papeles, está todo el día, pero no sé si estoy hablando No, fuera de lugar o no, pero está bien la entiendo que los pregunta, yo carabineros creo. igual tienen, ya sí, porque entiendo que los carabineros igual deben tener un sistema, de repente andan con una maquinita, no sé, que me han detenido pocas veces, pero entiendo que ellos igual tienen información respecto al vehículo, entonces, sobre todo por si tiene temas de encargo y todas esas cosas. Entonces, de repente era como que pensaba, pucha, si en el vehículo le sale, quizás tienen información del CAF, quiénes son los dueños, etcétera, etcétera, y quizás le podría salir un tema de embargo, cosa que el carabinero te diga, oye, este vehículo está embargado, se va en la grúa. Yo de repente como que eso era un poco lo que pensaba que podría pasar. Ya, sí, no, eso no, no ocurre así. El circular con un auto que tenga una inscripción de embargo no es ninguna infracción a la ley del tránsito, así que hay tranquilidad absoluta respecto de eso. La limitación del embargo en un vehículo es más que nada a la disposición que puede hacer el dueño de ese vehículo, de desprenderse o Ya, de asegurar el acreedor o demandante eh, que tiene ese bien para poder rematar eventualmente si no le pagan su crédito. ok, ya. Bueno, que es sumamente claro con el tema del vehículo, porque como te decía, igual me lo preguntan, entonces digo, chuta, es como que de verdad no lo sé, no sé responder eso. Ya, genial. Oye, Javín, bueno, tú dentro de las cosas que me dijiste que te especializaba dentro del tema legal, bueno, está el tema migratorio, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el otro? También derecho laboral y juicios civiles Laboral, también. ya. Y civil, que son tu especialidad. Ya, bueno, acá te quiero hacer como una pregunta
igual es un poco de un mix, ¿ya? Porque dentro del tema laboral, bueno, también tengo agendado otros capítulos con abogados especialistas en laboral, pero eh, me hicieron cambiar una pregunta y de la cual te la quiero preguntar a ti. Que, por ejemplo, frente a un tema laboral, si a una persona, por ejemplo, tiene un accidente o una muerte, por ejemplo, eh, frente a eso, los afectados, y si quieren demandar al empleador, ¿existen juzgados que son específicamente para temas laborales? ¿O esto tienen que igual hacerlo a través de un juicio civil en un juzgado civil? Esa parte, ¿cómo funciona? Eh, puede ser, los accidentes del trabajo se analizan, se demandan por los juzgados de letras del trabajo. Ya va a haber otra dimensión, Ya. que una dimensión administrativa, que por ejemplo las Seremi de salud multan a la empresa cuando ocurren accidentes o fallecimientos, y eso es una parte administrativa, sumario, y eventualmente la empresa puede reclamar de la determinación o la multa, y eso se hace en sede civil. Pero los accidentes del trabajo, Ya. esos tipos de conflictos, de juicios, indemnizaciones se analizan en sede laboral. Ya. Y por ejemplo, si ahí eh, se muere un trabajador y la familia quiere demandar al empleador y quiere embargarle, quiere que le paguen, que digan, oye, ¿saben? Páguennos 150 millones de pesos, 200 millones de pesos porque se murió el jefe de hogar, el que nos daba el sustento, fue por un problema de ustedes. Y te lo digo porque he visto algunas causas donde justamente sale un nombre con empresa. Siendo honesto, tampoco no me he ido a leer el escrito completo, pero sí son como, si no me equivoco, algunos son como en juzgados de letras del trabajo, son como cosas así. Y se embargan y se rematan propiedades que eran como de la empresa. Entonces, por eso como que nos saltó en algún momento la duda de como, oye, ¿cómo funciona un poco esto? ¿Cómo será? Y no sé Mira, qué opinión nos puedes dar tú respecto a eso. te podría comentar respecto del área de cobranza laboral, que quizás te va a ¿Ya? tocar ver algo de eso, tiene relación. El área de cobranza laboral es muy eficiente, al menos esa es mi opinión. Por ejemplo, en un juicio se analiza el conflicto, se condena a la empresa al pago de determinada suma. Si la empresa no paga esa dentro del plazo determinado para ello, se deriva ese juicio y esos antecedentes al juzgado de cobranza laboral respectivo. En este caso, en Chile, en Santiago, tenemos dos juzgados de letras del trabajo y se derivan a uno que es el juzgado de cobranza laboral de Santiago. Está ubicado en el mismo edificio donde está el primer juzgado de letras del trabajo de Santiago. Y ahí Ya. la actividad del juzgado de cobranza de oficio es bien activa. Es decir, llega la sentencia, se acredita que no hay pago, el tribunal liquida la deuda, entonces saca cuánto se debe, intereses, reajuste y emite la ¿Ya? liquidación. Se da un plazo para impugnar, ¿no? Eh, un plazo bien corto para que la empresa pueda decir, no, yo ya pagué, por ejemplo. Pero si no, ahí Ya. se oficia, por ejemplo, a tesorería y se retienen los fondos que tengan tesorería a favor de esa empresa. Eh, Ya. el ejecutante, en este caso, puede informar o pedir que se oficie a los bancos para que informen las cuentas que tenga la empresa y también se ordenen embargos a las cuentas corrientes. Y es bien rápido y mucho más Ya. expedito que en el área civil. Y se ve, y el tribunal oficia para que remita los fondos al tribunal, por ejemplo, y después la persona que está ejecutando pide al tribunal de que le giren esos fondos que les llegaron desde las determinadas cuentas. Y también sucede, bueno, con embargos de vehículos, se oficia al registro civil para que informe los vehículos asociados al RUT de determinada empresa. Eh, y ahí también se embargan y se puede seguir un tipo de juicio ejecutivo también. Es bien, en la parte laboral Ya. en sí, respecto a los juicios civiles, tiene esta contrapartida de que está modernizado, mucho más rápido, mucho más ágil,
también más económico para la persona, partiendo desde esta diferencia también desde que las notificaciones, por ejemplo, en su mayoría son del centro de notificaciones propios del Poder Judicial. En cambio, en lo civil, el encargo de las notificaciones recae en la persona a quien beneficia la notificación. Y ahí es donde se contrata al receptor judicial y se paga por esa gestión. En cambio, en las demandas laborales, cuando los trabajadores interpone una demanda, es el mismo tribunal a través de este centro de notificaciones que se encarga de notificar. Y eso sin costo para quien demanda en este caso. Ya, En- ¿y ahí en- cómo notifican ellos a través igual de un receptor judicial o con un mail? ¿Cómo es? no, es un ¿Una funcionario carta? que no es receptor, encargado que va al Ya. domicilio. En el fondo, en la misma gestión, tiene que ir a corroborar que efectivamente el domicilio corresponde al representante legal o a la empresa y ahí notifica. Ya. Disculpa, Javín, como para entender, si ocurre este problema, primero parte en el juzgado de letras del trabajo, cuando ahí ya se sabe el monto a pagar y todo eso, ahí esta gestión se mueve a la área o al juzgado de cobranza laboral, ¿no es cierto? Y es como en cobranza laboral es cuando se pueden oficiar a estas instituciones para embargar cosas y todo el tema, ¿no es cierto? Sí, ahí se busca el Ah, cobro de las sumas a las cuales fueron condenadas, eventualmente fue condenada esa empresa, o ese empleador en este caso, que puede ser ya, también es no, una persona natural. ya, me queda claro. Y disculpa, entonces, y a través, por ejemplo, de esta misma cobranza laboral, es que se podrían eh, embargar propiedades, que ahí como que ya hacemos el Sí, match con el tema de un embargo y un remate a una propiedad. Ahí se hace el sí, embargo y funciona muy parecido, me imagino, o como si fuera un juicio civil, ¿no es cierto? sí, sí. También hay etapas de Ya, embargo, sí, porque hay ahí, etapas de remate. Ahí es una bien similar. Y se puede hacer, pues son medidas que ya, se utilizan. O maquinarias, por ejemplo, ¿ves? Como son empresas, a veces tienen ya. maquinaria. Ah, ya, ya. Bueno. Oye, y pregunta nada que ver. Me imagino que, bueno, las maquinarias deben tener algún número igual que los vehículos, como número de chasis, un número de registro, algo que indica que esa máquina es de esa empresa, como que debe haber algún tipo de registro y por esa razón se embarga y después Sí, se claro. sale a rematar, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí. Ah, ya. Bueno, ya, genial. Oye, te agradezco este minuto porque en verdad aprendí harto. Era dudas que igual tenía, que como te decía, también me hacen y yo no sé cómo poder abordarlas. Y justamente ahí como que trato de que la gente entienda que se puede hacer un match entre embargo, remate con temas laborales. Bueno, la columna vertebral es como lo civil. Entonces hay un tema con familia también que voy a verlo con otro abogado que son expertos en temas de familia, que también hay embargos, también hay remate y todo eso. Ya, así que oye, genial, Javín, quedé como muy claro con esto. Oye, Javín, y bueno, ya la última pregunta, en base a que entendemos que tenéis tus cosas que hacer y tu tiempo. Acá igual viene una pregunta bien personal, que era como respecto a como lo macro y tu especialidad respecto a lo que hablamos. Porque, eh, mira, esto tiene que ver más que nada con el tema del derecho migratorio, que sabemos que, por ejemplo, hoy en día en redes sociales, que la gente habla mucho de ciertas personas de cierta nacionalidad, hay gente muy pro en el sentido de requerer recibir extranjeros, hay chilenos que no les gustan lo extranjero. Como anécdota, así brevemente, yo viví en Australia 6 meses. Y créeme que Australia es un país que está hecho por personas de distintos países. Es increíble. Yo trabajé con personas que eran todos australianos, pero sus papás eran de Alemania, de Rusia, Sudáfrica. Entonces, el ver yo cómo está Chile hoy en día, sé que quizá era como Australia, no sé, 20, 30 años atrás. Incluso conocí australianos que sus papás eran chilenos, porque se fueron después del golpe militar y todo el tema. Entonces, frente a eso, ¿cuál es como tu opinión personal respecto a todo lo que está pasando hoy acá en Chile respecto al tema migratorio? Tú como que estás trabajando en ese tema, que tienes como otro tipo de visión respecto a los sistemas que hay de control migratorio también y eso, como, ¿qué es lo que nos podrías decir tú desde tu punto de vista que eres un especialista en este tema?
Ese es un buen tema, bien largo y bien discutido también. Por mi parte, mi visión siempre parte desde la humanidad. Tengo una formación cristiana y en el desarrollo también de la profesión siempre he conocido personas extranjeras y siempre busco que no perder ese foco, de que siempre hablamos de personas. Cuando uno habla de migración, de porcentaje de migrantes en Chile, de delitos que cometen los extranjeros, no olvidamos cuando hablamos de extranjeros que hablamos de personas. O yo creo que a veces intencionalmente no queremos imaginarnos a esa familia migrante que no voluntariamente y no contenta tiene que abandonar todo donde tenía arraigo, donde tenía sus bienes, donde tenía su familia completa, donde había adquirido su casa con mucho esfuerzo. No nos imaginamos en esa familia con niños pequeños que se vio en la obligación de abandonar todo eso para ir a un lugar completamente desconocido a iniciar de cero. Como que no nos gusta esa mirada un poco más sensible porque nos hace a veces sentir mal y vemos que la discusión se torna mucho en números y en nacionalidades. Para mí siempre son todos, Ya. tengo los rostros de las personas muy patentes. Me ha tocado compartir con muchos extranjeros de distinta procedencia en cuanto a la facilidad para entrar y a instalarse en Chile. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de la comunidad venezolana, que los primeros migrantes, en general, ante una crisis, los primeros que migran son los que pueden y tienen dinero para hacerlo. Entonces hay oleadas, primero, Ya. de profesionales, de empresarios que logran traer todo su capital y armar algo más fácil. Pero después con el tiempo y los países siguen en crisis, van saliendo los que ya necesitan porque tienen que sobrevivir, porque no tienen acceso a la salud, porque ya el dinero no alcanza para comer. Y entonces después van saliendo los que se pueden endeudar con la familia que emigró antes y está en Estados Unidos y está un poco mejor. Por eso llega acá y trabaja y tiene que pagar el crédito, que el préstamo que le hicieron, y tiene que mandarle dinero a su familia. Y después, si un país sigue en crisis por más tiempo, también abandona el país ya de manera más difícil. Y ahí vemos, por ejemplo, también los que son los ingresos irregulares, porque no hay dinero para un pasaje en avión, quizás. No hay dinero y las instituciones no funcionan para poder renovar el pasaporte o la cédula. Entonces, yo siempre tengo esa mirada y he conocido en estos años muchas familias, muchas personas de las cuales tengo la mejor opinión de sus intenciones cuando vienen a Chile. Entonces es un agrado poder ayudarlos, asesorarlos Ya. para facilitar su asentamiento acá en Chile. Tengo experiencias, por ejemplo, de un amigo haitiano que vino a trabajar y pudo, en sus navidades, cuando estaba solo, a invitarlo a compartir con mi familia y después en el tiempo que él ya pudo trabajar, obtener su visa, vivir el momento lindo de acompañarlo al aeropuerto cuando él ya pudo enviar los pasajes para que pudiera venir su señora con su hija mayor y el hijo, que cuando él se vino, la mujer estaba embarazada. Entonces, que él no conocía aún. Oye, Entonces, bonito. imagínate la imagen y decir, pucha, eh, sirve asesorar, sirve ayudar, sirve aportar, y en el fondo estás beneficiando. Son personas, son niños que tú ves sonreír, reunirse. Y para mí esa es la migración desde la mirada siempre de la sobrevivencia y del amor que las familias se tienen a sí mismos. Es decir, los jefes de hogar, las mujeres, dicen, tenemos que sobrevivir. Y para sobrevivir y para darle un mejor futuro, ni siquiera a ellos mismos, sino que a los que vienen después de ellos, lo arriesgan todo. Entonces, yo entiendo la visión cuando, desde un punto de vista económico, vienen no sé, ocupan el puesto de trabajo, desde el punto de vista delictual, me asaltó un extranjero, son cosas que pasan. Pero yo siempre lo englobo eso en que somos todas personas, si me asalta un chileno o un extranjero, para mí siempre es un hecho reprochable igual, pero no hago hincapié ni me es relevante su nacionalidad. Ahí cuando uno también la visión que tiene de la migración es la visión que tenga un poco más amplia de, del origen de los pueblos, de las naciones, es decir, cuándo se estableció la línea y quiénes lo hicieron, cómo lo hacían antes, esas personas que caminaban
en el norte, que se movían más al sector Perú o a Bolivia. En el fondo, la tierra era una para todos y había movilidad. Después, con los estados modernos, se establecieron Sí, po. líneas. ¿Y qué hace entonces que la otra persona ya no le restrinjo el ingreso a mi territorio? Pero en general surge de eso, la nacionalidad, por ejemplo. Surge de ese tipo de acto, no algo Ya, más profundo. Eh, entonces, esa es mi visión desde el punto de vista. Legalmente se habla de visiones que se ven en la normativa, por ejemplo, desde la visión de los derechos humanos o de la seguridad nacional, o también hay una visión de la migración que se plasma en las leyes desde un punto de vista más económico. Chile, la ley anterior que tenía es ya, de la década del 70, entonces era una visión muy el extranjero, tenemos que protegernos de las corrientes comunistas, por ejemplo. Entonces la visión plasmada en las leyes era de seguridad nacional, yo me protejo. Entonces el extranjero, yo desconfío del extranjero. ya, Entonces hago su ingreso más complejo, hago su trámite de asentamiento en Chile más difícil, no tengo una mirada más amplia. Hay otra mirada que es la económica, es decir, yo veo al extranjero y a veces se combinan dentro de una ley estas visiones, porque yo quiero, esta nacionalidad me conviene, entonces yo doy facilidades a los profesionales, a los científicos, por ejemplo. Y eso se plasma en visas para profesionales, para inversionistas. Entonces a veces también tenemos esa mirada y que abandona un poco la vista de la humanidad porque yo valoro al extranjero según cuánto me aporta, que está bien en cierta mm, manera, viene a sí, es aportar al verdad. país, pero a la vez eh, lo estoy comparando casi a un objeto de cuánto me da de vuelta a mí. Y termino valorando más al que es Mm, profesional que al que no es profesional, porque hago una valoración económica y nos olvidamos nuevamente que estamos hablando de una persona. Entonces está esta otra visión que se centra ya, en los derechos humanos. Esta ley actual tiene principios que consagra y que busca ese enfoque, pero en el fondo vemos de todo, vemos de estos tres enfoques actualmente. Y las visiones de las personas, si uno en las opiniones se va dando cuenta cuál es su mirada. Desde la seguridad nacional, es decir, aquí me vienen a quitar lo mío, desde la mirada económica, es donde ya no se me caen mejor los alemanes que están en Chile, porque aparte que son, claro, físicamente distintos, son profesionales y no desconfío de ellos, no me gustan tanto otros pueblos. Y ahí uno va viendo poca ya. paciencia hay cuando uno se, personalmente, cuando uno se topa, antes ya había más espacio para tratar de convencer y explicar. Actualmente uno ya sabe que cuando es afín o no con las opiniones de otra persona y ya pasa de largo ante determinadas opiniones. ¿Cuál es tu visión, Miguel? Sí, no, Dime oye, al tiro para ver si seguimos con esto o no. eh, no, oye, primero que todo, igual, te agradezco tu comentario. Muy bonito todo lo que dijiste. Y créeme que estoy de la mano contigo en este tema, porque a mí igual pues, me ha pasado. Yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos como 3 meses a trabajar. A Australia también fui a trabajar, no fui de vacaciones. Entonces, entiendo, yo he estado desde el otro lado. Entonces, cuando estoy acá en Chile y comparto con gente extranjera, yo me pongo en los mismos zapatos de ellos. Yo estoy en la misma que ellos, quizás con otro tipo de beneficios o dificultades, pero entiendo lo que tú decís, pues es un tema de, si yo voy para allá es por un tema de oportunidad, voy por un tema de, de necesidad muchas veces de adquirir otras cosas. Debo decir que hubieron o sea, hubieron muchas diferencias entre lo que fueron que fue Estados Unidos y lo que fue Australia. Son, son naciones muy distintas respecto a la recepción de la gente y me hace mucho sentido también respecto a todo lo que decís tú, porque por ejemplo, hablando de Australia, Australia es un país como Brasil y tiene, no sé, 20, 30 millones de habitantes y Brasil tiene 160, 170. No sé si estoy perdido un poco los números que tenía el 2015 más o menos. Pero justamente los países están requiriendo gente respecto a lo mismo que decís tú, pues tienen distintas visiones. Y con esa visión uno también cuando llega al país ve también como de qué forma te están recibiendo también. Porque como te decía, en Australia se necesita poblar, se necesita que llegue gente. Las visas estaban así como tiradas un poco ahí. Oye, toma la visa y vente acá a vivir porque necesitamos que llegue gente, necesitamos mano de obra, necesitamos que entre plata. Se necesita gente en el país para que crezca.
En cambio, acá en Chile, es verdad lo que decís tú, porque, por ejemplo, hablando específicamente del tema laboral y económico, por un lado está la gente que dice, oye, no vienen a quitar los puestos de trabajo, están dispuestos a trabajar por menos plata, pero por otro lado también está el empleador que está dispuesto también a quizá pagar menos a una persona que tiene la necesidad, pero como que culpan más al extranjero Claro, más que el empleador, po. Entonces es como, oye, ya, pero ¿qué onda? ¿Cachai? O sea, esto un tira y afloja, se molesta mucho que el chileno es flojo, que otras personas vienen full a trabajar. Entonces son distintas miradas y ahí comparto mucho lo que decís tú, porque en realidad todos somos personas con distintas habilidades. El mismo tema de los robos, dicen, ay, pucha, los extranjeros están robando. Y puta, antes que llegara el extranjero también había mucho robo en Chile, quizá de distintas formas lo queramos todos, o todos, pero aún así no somos un país libre de pecado. Lo mismo que pasa con los chilenos en Europa, o sea, nos tienen súper mal catalogados por ser ladrones, pero pucha, acá no miramos como otros extranjeros que son ladrones y es como, oye, pucha, todos tenemos ese tejado de vidrio, entonces, y creo que va mucho también por el tema de lo que es el chileno en sí, que como que le gusta como compararse, por ejemplo, con lo europeo, como decís tú, con los alemanes. Es distinto decir, oye, tengo un compañero alemán a decir que tengo un compañero, no sé, de un país sudamericano. ¿Cachai? Porque acá somos agrandados, como no, que somos los jaguares de Latinoamérica, y siento que es un poco entorpece todo lo que queremos ser como nación, como país. Como te decía, yo tengo a mi hija, que ya tiene 9 años, y yo sé que para muchos papás, ya papás de nuestra edad, sus compañeros de colegios ya son niños de otros países, cosa que igual no nos pasó a nosotros. mm, Entonces, siento que ese tema cultural ya se tiene que recibir, se tiene que aceptar. Yo creo que el tema va para allá. Si Chile y dentro de la política económica, Chile sigue avanzando como a un buen país estable y todo el tema, lo queramos o no, va a seguir llegando gente de otros países porque sabemos que es un país estable. Entonces, yo por mi lado lo tengo full aceptado, para mí no es tema. Yo de verdad trato de no generalizar respecto a una nacionalidad en sí. Como tengo temas de arriendo, por ejemplo, yo he sido muy abierto a arrendarle a personas de otros países, específicamente venezolanos, porque como te decía, no tienen papeles, están muy complicados decir, pucha, no tengo papeles, no tengo visa, esto otro y esto otro. Y digo, puta, yo estuve en otro país y me pasó exactamente lo mismo, entonces yo tengo que dar la mano de vuelta. Y aunque no lo creas, de repente yo le puedo arrendar a una chica chilena y actúa de peor forma que un extranjero frente a un arriendo. Entonces, por esa razón, y también he tenido problemas con extranjeros, porque estamos con cosas, pero para mí son todos iguales. Es como claro. que indiferente el tema del papeleo que me puedan demostrar liquidación o contrato. Yo, por ejemplo, cuando arriendo a una persona, el arriendo más que nada por esa química que puede haber. Po. Porque lo queramos o no, yo estoy teniendo una relación con una persona que es un arrendatario, que, bueno, no hablo de una relación amorosa, pero sí una relación De contractual confianzas. o afectiva en el sentido de confianza, esa era la palabra, porque voy a estar todos los meses hablando con esa persona, oye, el pago, sí está el pago, ah, ya, genial, oye, te atrasaste en el pago, ¿qué onda? Y eso de verdad que iba a aplicar para cualquier tipo de persona, de la nacionalidad que sea. Entonces, es más que nada con eso, y yo, como te digo, Javi, yo comparto mucho contigo lo que decís. Nosotros dos sabemos de dónde venimos, por algo estudiamos en un colegio municipal también. Y todo esto igual me hace mucho sentido, como te decía. Po. Y sí que, por ese lado, créeme que estamos full con la misma visión de respecto Te quería a lo que comentar podemos hablar también, hoy en te quería comentar en cuanto también a las medidas, porque sí hay, obviamente hay que hacerse cargo de estas instancias problemáticas que se tornan cuando tenemos un país o países en crisis y la migración a veces se da la creencia de que la migración se puede controlar. Es como que Chile puede decir, vamos a tomar las medidas necesarias para que no ingresen más extranjeros. Y entonces ya. hay que analizar lo que ha pasado en Chile, pero también en otros países que por más alto que eleven un muro, igual no pueden evitar que ingrese la gente. O por más Ya. cercos de alambre púas en Europa, fosas que se construyan, la necesidad de emigrar en las personas a veces es tan grande y de vida y muerte que lo hacen igual. Entonces, ahí también está mi reparo en Ya. cuáles son las medidas que toman los estados para regular los ingresos. Y la problemática yo creo que escapa a una nación, porque si está alrededor en crisis, es lógico que la gente va a querer sobrevivir, yo también lo haría,
y haría todo lo posible para llegar a un país donde voy a estar más seguro, donde pueda trabajar, donde mis hijos estén más seguros. Y la cuestión es, en las medidas, es como analizar qué busco yo con las medidas y qué logro. Porque hay medidas que solo provocan que el migrante muera tratando de ingresar. Y a veces nos olvidamos de eso. Ya, pucha, Ya. sí estamos superados. O están ingresando por pasos no habilitados. ¿Qué hacemos? ¿Qué provoca esa medida? ¿Que finalmente los puedo reconducir? ¿O que estoy destinando a la gente a que fallezca en el transcurso? ¿O que quede en manos de bandas delictuales que, no sé, pues en el norte, en el desierto, le roban a la gente y a las mujeres históricamente también sabemos traumatizadas por la experiencia que les toca vivir? Entonces se ven muchos temas. Chile tiene una frontera tan amplia Mm. y en el norte también poco capacidad para poder poner, para tapar todo y no ingrese nadie. Pero la discusión de la migración, no hay ley que pueda evitar que un extranjero que sienta la necesidad, no hay ley alguna que pueda impedir que ingrese. O sea, siempre a buscar la forma de ingresar. Lo vemos en Estados Ya. Unidos, como históricamente los mexicanos ingresan a Estados Unidos y atraviesan los muros. Y bueno, también comunidades haitianas también vemos que van para allá. Y en el fondo arriesgan su vida, arriesgan su vida. Uno quisiera que Sí, no po. fuera, que no fuese así, que no fuese así. Eh, Hay legalmente herramientas para idealmente conducir a que todo sea un ingreso regular. Ya, ese es como el ideal, pero no se da. Por eso se invocan principios humanitarios respecto a la migración. Porque hay gente, claro, si yo le exijo a todos su documento de Ya. identidad, obvio, es lógico, necesito saber quién ingresa. Pero, Mm. ¿qué pasa si no logra tener su identificación? ¿Qué espacio doy yo para conocer eso? ¿Qué capacidad administrativa tengo como país también para analizar todas las solicitudes de asilo, todos los ingresos? Es un tema bastante complejo, donde yo creo que los países deben enfocarse en que todos los países funcionen de manera moderada para darle la seguridad a sus propios ciudadanos, hablando de los países en crisis como Venezuela. Ojalá la comunidad internacional, más que bloquear económicamente a ese país, bueno, y demuestra la falta de entendimiento que tenemos los seres humanos también. Tenemos guerra actualmente, 2024 guerras, masacres, por ejemplo, actualmente, de Israel a Palestina. Entonces, hay un poco de decepción de cuánto podemos esperar de nosotros mismos o de los pueblos, pero si, en lo que esté en nuestras capacidades, la mirada de este extranjero que quizás viene, no tiene profesión, no lo puedo mirar como alguien útil para mi empresa ni nada, pero si lo miramos como persona que tiene una familia y cómo podemos ayudarlo, cómo podemos quizás compartir lo poco que tenemos para que en el fondo sobreviva. Y el tópico de la migración en las películas es como un poco de sobrevivencia, es como Walking Dead, es como ¿en qué Mm. punto ponemos la línea donde digo, tengo que empezar a matar al otro porque siento que me va a quitar mi pedazo de comida, mi pedazo de tierra? Puede que llegue un futuro así, no lo sé, pero la idea es que en el análisis de migración siempre veamos una película más completa, no solo lo que me provoca a mí, sino que ya esta persona, de dónde salió, por qué salió, qué viene a ser, cómo es. Son muchos factores los que hay que analizar respecto del fenómeno de migración y entender que una ley nunca va a poder evitar que una persona migre, porque obviamente la capacidad de sobrevivir y buscar seguridad siempre va a ser superior. Ya. No, qué bueno, Javi. Qué bueno que nos dis como un poco esa mirada, porque acá, bueno, con los capítulos del podcast, como, bueno, siempre hablamos como el tema de deuda, remate, embargo. Eso igual tiene un trasfondo, que es como el mismo trasfondo que estáis dando tú. Porque ayer lo hablaba con Cheri, que es otra abogada con la que vamos a hacer en un capítulo igual. Y por ejemplo, Chile es un país que funciona en base a deuda, lo queramos o no. Tenéis que endeudarte por un auto, endeudarte por una casa. Como que es el trasfondo que muchas veces no se ve. Y acá un poco lo mismo, po, ¿cachai? Como que el tema de la migración, por ejemplo, yo siempre la migración la he visto y tengo como un par de imágenes en mi cabeza, que lo vi también por otro lado. La gente, no sé, pues en el 1800, 1700 viajaba en barco, no sé, pues de Europa a Estados Unidos, como con cosas
bueno, no eran maletas, pero eran como cosas con fruta, la pareja iba con sus 2 hijos, en busca de oportunidades, o sea, cuando la gente migra es porque está buscando un mejor vivir, algo mejor, no se está moviendo porque peleó con su señora y se va y la cuestión, no es por un tema como de esa índole, es por un tema de, justamente decís tú, de sobrevivencia. Y yo siento que eso, lo que, bueno, si comparto tanto lo que decís, porque ahí yo siento que se pierde un poco el foco respecto a ese tema, pues, y siento de verdad que se podría regular aún más, y es triste, y ahora que tú lo decís también, pues como que lo observo desde otro punto de vista, que efectivamente, pues con muchas veces las medidas como para que la gente se sienta miedo, se dañe o incluso muera para no entrar a ese país, pues, siendo que antiguamente era todo libre. Entonces siento que podrían haber otro tipo de medidas, si el país como fuera más ordenado, se puede entorpecer quizás que una persona llegue y se quiera quedar, se puede entorpecer de otras formas, pues, por ejemplo con contrato de trabajo, que es como lo que vemos acá, eh, no sé, pago de impuestos, el mismo tema del RUT, no sé, la cédula, acá, bueno, se ve el tema de que tengan visa definitiva. Siento que con esas cosas quizás potenciando un poco más eso, si el país de verdad no quiere que llegue más gente, porque en verdad ya hay un tema que quizás nosotros como por nuestro lado no manejamos nuestra especialidad. Yo de verdad que lo veo de esa forma, pero obviamente no comparto que las medidas sean para poder dañar a la gente o incluso lo que hablamos recién, porque que pueda morir, pues como vamos a poner esto para que la gente muera y sienta miedo y no entre al país. Entonces, porque creo que hasta el norte habían estado en el tema hasta de las minas antipersonales, creo que en un momento, ¿o no? O nada que ver, ahí Sí, estoy medio o perdido, sea, pero hubo en su momento, eh, pero por temas de seguridad nacional, no temas antimigración, sino por temas de frontera con países que históricamente había ya, conflicto. Después hubo un proceso de limpieza, eso sí. ya, me la caí. Ya, ya no sé qué. No, pues bien, pues Javier. Oye, pues ya estamos en la hora. De verdad que estoy muy feliz de haber hablado contigo, Javier. Fue una linda experiencia. No me lo esperaba. No estaba en mi radar haber hablado contigo, pero desde que salió un WhatsApp que creo que algo pasó en el curso, dije, oh, el Javín, pues, verdad que es abogado, le voy a hablar. Así que, no, bacán. De verdad estoy muy feliz, Javín. Fue un placer poder haber hablado contigo. Eh, bueno, a todos los abogados les digo que está el minuto feliz en el sentido de que si tú gustas, puedes dar tus datos de contacto, tus redes sociales, lo que tú quieras con tal de que la gente te pueda contactar, ya que como sabemos que eres especialista en temas migratorios, laboral y civil, si a alguien le cayó bien al Javín, diga, oh, me cayó bien este compadre, quiero contactarlo para que me ayude con este tema, ahí te pueda contactar igual. Sí, bueno, ahí te pido que tú dejes mis datos después cuando agregue el video, pero obviamente la invitación a que quien ¿Ya? quiera Sí. está en esta área de asesoría en tema migratorio, conocen a alguien, hay varias dimensiones de ayuda en eso, tanto al trabajador, al empresario también, conocer cuando un trabajador, por ejemplo, está habilitado o no para trabajar, cuando pierde esa capacidad también según la documentación que tenga. Hay varias información que se pueda dar en el ámbito laboral también y en el área civil. Ahí a los datos que después deje Miguel pueden contactarme sin ningún problema. Va a ser un placer poder atenderle y bueno, uno también vive de esto. Es la profesión Sí, pues. que elegí, que de chico me decían que tenía capacidad para eso. Vamos a ver cómo nos va. Ya, no, qué bien. Igual, y un gusto Ya, hablar pues Javín, un oye, gusto hablar no, contigo y verte que estás bien. eh, Seguramente vamos a compartir en el futuro, espero no muy lejano también en otro tipo de instancias, un poco más lúdicas. mal lo diga, exactamente. Ya, pues Javín, sí, pues ahí tenemos que organizarnos, ver algo en algún momento para poder juntarnos y sería ideal ahí poder conversar de otra forma y esta visión ahí ya más en persona, ahí quizás con una cerveza, con algo, ahí ya más Puede, relajado. puede ser, puede ser. Bueno, Ya, aprovechar de pues Javín, oye, nuevamente, saludar a todo el equipo de Casa Compartida que no es la cara visible. Les mando también un abrazo a los demás. ya pues ahí le voy a decir a los chiquillos. Ya pues Javín, oye, nuevamente muchas gracias, de verdad agradezco este tiempo que nos diste tanto para mí, pero en realidad ojalá este video lo vea mucha gente.
porque esa es parte de la idea, que también fue de manera muy lúdica, también para que la gente se sienta más cercana a los abogados, no diga, oye, no, son muy complicados, no me gustan, porque de por sí siempre hay una barrera frente a los abogados, y lo que queremos aquí es estar más cercano a ellos, pues como justamente Somos que se entiendan personas las cosas más y no fáciles. solo queremos dinero, Ya, a así pesar de que lo que necesitamos. sí, se puede pedir de otra forma el dinero, como con esto, así como dando valor y después ya la gente sola llega a pedir los servicios. Así es. Ya, pues sí que, oye Javi, nuevamente muchas gracias. De verdad estoy muy feliz y agradecido de haber hablado contigo en este capítulo. Y nuevamente, bueno, a toda la audiencia también, si no, ahí yo te voy a avisar cuando sale este capítulo, porque ya la gente sabe que se graba de antes, después sale. Así que Así que eso, ojalá después sea la instancia en que quizás podamos hablar de otro tema. Bueno, a todos los abogados los dejo invitados como para un segundo video, que ahí quizás podemos hablar de otros temas o consultas que no haga la misma gente. Después decimos, oye Javi, mira, queremos un segundo capítulo porque me salieron estas dudas y consultas, que si bien no nos podemos hacer, no es necesario acercarse al tema de remate y embarco, sino que podemos quizás en algún minuto hablar de un tema en específico que no tenga nada que ver con eso. Cosa de que la gente pueda entender y recibir esta información, verlo en YouTube, escucharlo en Spotify, porque en realidad como que todo va hacia allá, pues como que va todo a la audiencia, a la gente, todo lo que estamos haciendo. Me parece perfecto. ¿Ya? Así que eso, pues Javi, oye, un abrazo gigante, espero que nos vemos pronto y eso. Un abrazo, Miguel. Que tengas buen viernes. Oh, bueno, no sé si voy a tener que emitir un viernes este capítulo. Que que Sí. estés bien. Un abrazo. No, no, sí que ahí lo... Dale, nos vemos, que estés bien, chao. Igual tú. Chao, chao.